El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, hoy ha sido mañana para dialogar con mujeres. Dialogamos con Inti Quevedo, máster en salud pública. Hace minutos dialogamos con María Cecilia Herrera. Ella es especialista en derechos humanos y derecho internacional también. Hoy vamos a dialogar con otra dama, con Ruth Hidalgo. Ella es la directora de la Corporación Participación Ciudadana, que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre un tema que me parece interesante, que está asociado justamente a estos hoy 78 días desde que se declaró o se iniciaron pues las decisiones relacionadas con las restricciones, el aislamiento, el toque de queda, la suspensión de la jornada laboral presencial, etcétera. Participación Ciudadana generó un reporte que da cuenta que durante estos 78 días de confinamiento, Participación Ciudadana lo hizo cuando se cumplieron 70 días de confinamiento el martes de la semana anterior, creció exponencialmente el número de agresiones en redes a mujeres políticas o con representatividad pública. Doctora Ruth Hidalgo, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Doctora. Hola Fabricio, buenos días, qué gusto saludarles, Wendy, los quienes me están escuchando, un gusto. Gracias a Ruth Hidalgo, directora de... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, le escuchamos bien, seguramente hay algún breve retraso. A ver, quiero empezar un poquito por esta, ¿cuáles son las cifras que ustedes manejan de este aumento exponencial del porcentaje de agresiones a mujeres en redes, a mujeres políticas o que tienen alguna representatividad pública durante estas 12 semanas de confinamiento y de la pandemia, doctora? Bueno, en primer lugar, creo que es importante, Fabricio, comentar que este fenómeno de la violencia política es un tema que nosotros estamos monitoreando desde hace más de un año atrás. Y en realidad nosotros lo hicimos en base a la identificación de que nosotros tuvimos la posibilidad de tenerla, de que en el Ecuador, si bien se dice que las mujeres no participan en política porque no quieren, ese ha sido un discurso sostenido a lo largo de los años, nosotros empezamos a monitorear y nos empezamos a fijar que en las redes existe un fenómeno importante, y este fenómeno desafortunado es el que las redes están plagadas de mensajes negativos, de mensajes de cosificación, de mensajes exclusivamente diseñados para atacar la autoestima de las mujeres, y muchas veces esos mensajes están operando como desincentivos para la participación política. Creo que sí es importante que nosotros señalemos el hecho de que sí creemos que ese hecho puntual para que la participación política de la mujer decrezca. Si nosotros vemos las cifras en el del año pasado, el año que tenía que ver con la elección de candidatas para presentarse para elecciones seccionales, nosotros vemos que en realidad ha decrecido el número, ¿no? Ha decrecido el número de las agresiones, de las participación, y nosotros le hemos atado directamente a, por otro lado, cómo la violencia en redes aumenta. Sí creemos que es importante visibilizar esto, y de hecho nuestra visibilización de este fenómeno creemos que ha ayudado y ha empujado las reformas últimas que se hicieron al Código de la Democracia, porque nosotros, a partir de la incidencia de la Plataforma de Mujeres Políticas que coordina Participación Ciudadana, identificamos este fenómeno y propusimos desde hace algún tiempo atrás, ya en ese momento, la posibilidad de cambiar las leyes y de alguna manera obligar a los partidos y movimientos políticos que tengan por obligación que considerar un porcentaje mínimo. Y ahí planteamos nosotros en ese tiempo ya el 50%, y ya planteamos la posibilidad de que, con miras a la experiencia de otros países,
también se pueda, se pueda reformar la ley en el sentido de que se pueda sancionar la violencia política. Entonces, yo creo que sí es importante esta situación, porque yo les quiero comentar una cosa. Por ejemplo, por decirle, de diciembre hasta febrero del 2020, hasta febrero solamente, tenemos un total de 641 twitters que son violentos, con expresiones violentas. Y obviamente hacia abril, mayo, que acabamos de terminar, exponencialmente esto ha subido a más de 1.500 tweets, ¿no es cierto?, de expresión violenta. Eso solamente así visto, digamos, nos llama la atención, pero yo creo que vale la pena hacer el análisis más profundo de estas cifras y de lo que significan. Y cuando yo hablo del análisis profundo de estas cifras, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo exclusivamente a que estas formas violentas de comunicar o de referirse a las mujeres que ocupan un puesto público o que al mismo tiempo son candidatas o forman parte de un partido político, nos habla de que tenemos que hacer cambios estructurales en la ciudadanía y en la sociedad. Antes de hablar de esos cambios estructurales, porque sí, yo coincido plenamente con usted, hay que empezar a cambiar la mentalidad y el chip. Pero antes de hablar de esos cambios, ¿cómo se expresaron estas agresiones? Es decir, ¿hubo insultos, hubo amenazas? ¿Qué fue lo que ustedes detectaron o encontraron en este monitoreo en redes sociales? Sí, por ejemplo, tengo aquí justito algunos datos que creo que es importante que hablar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el detalle de las expresiones violentas, encontramos que existen las expresiones dirigidas básicamente en expresiones que tienen que ver con los roles, con aspectos desvalorizantes del rol de la mujer, violencia política referida a la apariencia, violencia gráfica orientada a la cosificación a la mujer, violencia política por etnia, violencia política por rol de género y violencia política por clase social. Le pongo un ejemplo clarísimo. Por favor. La semana pasada hemos tenido un ataque, digamos, a un personaje público de relevancia en la lucha contra la corrupción, utilizan para desvalorizar o para insultar en redes sociales y que ha tenido un sinnúmero de retweets y un sinnúmero de compartidos, es justamente respecto a su etnia. Es decir, lo que la gente hace o lo que la gente utiliza más bien dicho, la etnia o su raza para dar a entender a la sociedad en colectividad que esta persona, esta mujer relevante es menos o quizá es corrupta o tratan de decir que es corrupta porque pertenece a una etnia. Sí, yo también leí, y que avergüenza al país. Sí, yo también leí esos tweets, esas agresiones. Digo, si quieren cuestionar a una autoridad, en este caso a la fiscal del Estado, cuestionenla por sus acciones u omisiones, pero no por no por el color de su piel. O sea, para mí no tiene sentido eso, y resulta que eso se reprodujo y generó una gran viralidad, porque hay gente que se prestó para dar retweets a ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, ¿por qué es malo, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué es malo esto? Es malo esto porque el mensaje que se manda a la colectividad, primero es totalmente de negatividad y además se contribuye a que la colectividad empiece a ver como normal que cuando se trata de una mujer en espacio público, en espacio de desenvolvimiento de acción pública o cuando son políticas, es normal que una persona o que cualquier individuo le ataque de esa manera. Entonces yo creo que ese tema hay que visibilizarlo y por eso justamente nosotros, articulados con la plataforma de mujeres políticas, estamos sacando una campaña que la vamos a mantener a partir de ahora y durante todo el tiempo que dure este proceso, porque además nos vemos en cuenta
que estamos en un proceso preelectoral. Entonces, si ahora estamos visibilizando este tipo de agresión, imagínese usted lo que va a suceder a futuro cuando ya empiecen a salir las precandidatas o quizá después las candidatas. Yo quiero hacerle un ejemplo clarísimo que realmente ilustra la diferencia de cómo la sociedad en general trata a una mujer candidata o de relevancia y versus un hombre. Partiendo del hecho de que hay que entender que desafortunadamente el Ecuador vive procesos de violencia política en general. Eso no quiere decir que solo las mujeres sufren violencia política. Es verdad, existe una violencia política en general. Sin embargo, en el caso de las mujeres, las aseveraciones, las menciones, ¿verdad?, que se hacen por temas diferentes a lo de los hombres. Cuando un candidato sale a hacer campaña o se presenta ante una entrevista manifestando su posición política o la posición de su partido o movimiento político, nadie le cuestiona, en primer lugar, si es que mientras él está dando su entrevista, sus hijos están abandonados, entonces merecería que la mujer le vote. Nadie le cuestiona si es alajito, guapo, gordo, flaco, si quizá le queda bien el pelo o si hizo la barba bonito. Y yo creo que nosotros estructuralmente estamos acostumbrados socialmente a elevar esos juicios de valor a la mujer y además atar su valoración y su capacidad, ya sea de demostrar su actividad política o su capacidad de tener y desenvolverse en puestos de decisión o su capacidad para después de estar en legislatura, atado a cómo se ve además a su preferencia sexual, hacia su estado civil, hacia su familia o hacia su peso o su forma de peinarse. Hay un caso muy reciente, doctora Rudy Hidalgo, hay un caso muy reciente generado hace pocas semanas, ya que el día de hoy mucho se está hablando de Abdalá Bucaram porque fue detenido y está en un proceso de investigación en Guayaquil, pero digo, se me viene a la mente hace unas semanas cuando el expresidente de la República atacó a una comunicadora, Katrina Tala, en su cuenta Twitter, refiriéndose en términos despectivos a ella. Y digo, cito el caso de Bucaram porque lo hizo en redes. Bucaram también lo ha hecho en el programa de radio que tenía o tiene en una radio de Guayaquil, con una actitud que en lo personal yo he cuestionado públicamente aquello, utilizar los micrófonos de un medio de comunicación para referirse en los peores términos a las mujeres. Bucaram se refirió, por ejemplo, en los peores términos a mujeres que fueron candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pertenecientes a una orientación política en particular en las elecciones del año pasado. Es decir, de ese tipo de cosas también estamos, inmersos en la sociedad, doctora. Fíjese, lo que pasa es que ahí van los temas estructurales. Nosotros hemos estado acostumbrados, entre comillas, a mirar este tipo de actitudes y lo hemos casi normalizado. Y en realidad, sin darnos cuenta que este tipo de manifestaciones o este tipo de criterios y por sobre todo de verbalización respecto al rol de la mujer, lo que ha hecho es minimizar la democracia, hiere la democracia, porque nosotros las mujeres somos más del 50% de la población y siendo así tenemos que por derecho tener la oportunidad y la posibilidad de formar parte de los espacios de la toma de decisiones políticas y de la toma de decisiones de políticas públicas especialmente. Ese tipo de manifestaciones justamente lo que han hecho es cosificar a la mujer, pero obviamente sabemos de quién vienen también y sabemos, la estructura de político partidista que desafortunadamente ese partido ha utilizado por tradición y contra eso justamente es lo que hay que luchar. Eso justamente es lo que hay que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Primero visibilizando y por eso está nuestra iniciativa. Fíjese usted que estamos viendo cómo exponencialmente sigue subiendo. Si al mes de marzo estamos hablando que hemos tenido 725 manifestaciones de violencia de género por Twitter, esto ha subido al mes de abril a 1,120 y no estamos en un proceso electoral. Estamos en un proceso que empieza a ser preelectoral, ¿verdad? Empieza a ser preelectoral y obviamente eso nos hace pensar tempranamente
de que si es así lo que estamos viviendo en este momento, ¿qué va a pasar en el proceso electoral ya cuando tengamos candidatas? Y obviamente yo le pongo a usted y a los ciudadanos que me están escuchando, ¿cuál es el efecto más nocivo que tiene esto, más allá de que obviamente las mujeres como género nos sentimos masificadas? El efecto directo es que mujeres valiosas no quieren participar en política. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en boca de individuos que le digan esto y esto otro, como usted acaba de mencionar, y nadie quiere estar en boca de o en un meme o en un ¿cómo se llama? En un WhatsApp o en un mensaje violento, en donde le están además descalificando por su color de piel, por su origen, por su etnia, por ser mujer o peor todavía por su clase social. Entonces, esto es un elemento desincentivador. Por lo tanto, creemos nosotros que es sumamente importante que la autoridad electoral tome una decisión política definitiva en este tema y pueda sacar y producir estos reglamentos que regulan, más bien dicho, que controlan y sobre todo que sancionan la violencia política en las elecciones. Y nosotros, por nuestro lado, Fabricio, déjeme contarle que hemos aportado ya y hemos enviado al Consejo Nacional Electoral una propuesta de reglamento muy a la par a lo que internacionalmente la legislación internacional lo asume y lo tiene, de manera que hay que, en ese caso creemos nosotros que hay que imitar los buenos ejemplos y hay que tomarlos como referencia, y así lo hemos hecho y hemos enviado al Consejo Nacional Electoral una propuesta porque creemos que es fundamental para las elecciones del 2021 que las reglas estén claras, no solamente en todo lo que ya usted sabe que nosotros promulgamos, sino también reglas claras con respecto a la violencia política. Entendemos que va a ser un esfuerzo importante para los partidos políticos. Nos estamos acercando y trabajando con los representantes de partidos y movimientos para que exista un compromiso nacional de no agresión y de pararle la violencia a la mujer especialmente. Necesitamos cambiar la democracia, necesitamos cambiar las realidades, y para cambiar la realidad de una democracia que ha excluido la representación política de las mujeres tradicionalmente, que ha sido violenta, tenemos que comprometernos todos, y ahí el rol fundamental del Consejo Nacional Electoral, de los partidos políticos y por supuesto de la ciudadanía, Fabricio. Correcto, sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. No se puede naturalizar la violencia política contra la mujer, venga de donde venga. Totalmente de acuerdo en ese punto. Ruth, gracias por el tiempo y por la gentileza. Seguiremos conversando, seguramente le voy a comprometer para más adelante hablar un poquito sobre los preparativos para la parte preelectoral. Obviamente Participación Ciudadana tiene un papel también muy, muy interesante y muy importante en los procesos electorales. Gracias por el tiempo, muy amable. A usted, muchas gracias, un saludo fraterno. Chao. Gracias. A Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, hablando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre estas cifras alarmantes. Durante la pandemia se reprodujeron prácticas de violencia contra la mujer expresadas fundamentalmente en redes sociales. Yo mencionaba lo que había pasado con Bucarán. No se puede naturalizar la violencia, venga de donde venga. O sea, aquí no importa que sea la fiscal o que sea alguien con otra orientación ideológico-política. No importa. No podemos naturalizar la violencia. Yo leo algunos comentarios en ese sentido. O sea, critiquemos a las autoridades no por su condición de mujeres. Critiquémosla por sus acciones u omisiones. La crítica tiene que sustentarse en eso. No porque es mujer, no porque es afro, no porque es indígena, no porque es montubia, no porque es chola. O sea, por Dios, ampliemos el debate. Yo propongo a la audiencia ampliar el debate. Y es verdad, hubo un tuit totalmente ofensivo contra la fiscal por su condición de mujer afro, que fue replicado y viralizado en las redes sociales. Por ahí no va la cosa. O sea, a las autoridades, en este caso a la fiscal, critíquenla por sus acciones u omisiones, no por el color de su piel. O sea, a veces hay que ponerse un poco serios también en el debate. Elevemos un poquito la calidad del debate, hagámoslo, y así vamos a tener una mejor sociedad, estoy seguro de aquello. 8 de la mañana con 7 minutos en A Primera Hora.